¿Qué le parece si oramos y ponemos todo este tiempo en manos del Señor? Padre, gracias por la oportunidad que nos das una vez más de estar reunidos, de estar juntos, Señor, de compartir tu palabra, de estudiar tu palabra juntos, Señor. Queremos pedir que todo este tiempo, Señor, podamos tener nuestros sentidos atentos para escuchar tu palabra, para escuchar tu voz, Señor. Habla a nuestro corazón. Permítanos tener, Señor, un corazón sensible a tu voz, a lo que tú quieres decirnos, Dios. Y guíanos, Señor. Que tu Espíritu, Señor, haga su obra en nuestra mente y nuestro corazón, Dios, para transformar nuestra manera de pensar, transformar las intenciones de nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, y te damos gracias. Amén. Amén. Bien. Hay varios hermanos que hoy están allá en el retiro de varones en Guapiles y damos gracias a Dios por ellos también. Por la fe se llama ese retiro. Esperemos que sea de mucha bendición para todos ellos allá. Amén. Leamos. Tito 3 dice el verso 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen o injurien, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Qué lista más alentadora, ¿no? En la que estábamos metidos. Pero, gracias a Dios por esos peros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la promesa de la vida eterna. Amén. Vamos a leer hasta aquí y a estudiar esta sección de la carta a Tito. Quisiera empezar recordando un poco y muy rápido de lo que hacia atrás, o parte de lo que hacia atrás hemos venido estudiando, principalmente el capítulo 2. Recordemos que Pablo habla de cómo luce la vida de los creyentes, de una persona que ha abrazado una sana enseñanza, una sana doctrina, que ha encontrado y entendido la verdad bíblica. Recuerdan que decía cómo deberían verse las ancianas, los ancianos, los hombres jóvenes, las mujeres jóvenes, los siervos, o en este caso en nuestros días asalariados, empleados. Y él decía o escribía a Tito en la carta: así es como debería verse nuestra vida, la vida de cualquier persona que ha abrazado una sana enseñanza. ¿Okay? Y hacía un énfasis en que la forma en la que nosotros vivamos glorifica a Dios, glorifica el nombre de Dios, o bien deshonra el nombre de Dios. ¿Okay? Ahora, esas características que en el capítulo 2 describe Pablo, podríamos de manera general decir que hacen referencia a un ámbito personal, de carácter, de cosas de familia. Habla también de relaciones de familia y de un ámbito de trabajo. ¿Okay? Pero ahora en este capítulo 3, lo que empieza a decirnos es cómo debería verse nuestra vida ante la sociedad, ante el mundo. Ya no en mi casa, ya no en la iglesia, ya no en mis relaciones de vida de fe, sino cómo debería verse mi vida hacia afuera, hacia el que no es creyente, hacia la sociedad. ¿Okay? Entonces, es importante también, el capítulo anterior terminaba destacando, recordándonos que Dios en su gracia nos redimió, que nos liberó, que nos purificó, que nos convirtió en su pueblo, que ya no somos nuestros, que ahora somos de Él, que le pertenecemos a Él. Ahora Dani mencionaba
el capítulo 7 de Deuteronomio mientras estábamos en medio de la alabanza, recordando eso precisamente. Somos un pueblo escogido por Dios, somos pueblo suyo, nación santa para Él. Y ahora ese pueblo santo que somos, en lo que Él nos convirtió, terminaba diciendo el capítulo 2, que ese pueblo que somos usted y yo, somos un pueblo celoso de buenas obras. Es decir, que anhelamos, o eso debería verse en nosotros por lo menos, que anhelamos una vida que muestre esas buenas obras, que glorifiquen a ese Dios que nos transformó y que le cuenten al mundo quién es ese Dios que nos transformó. Amén. Ok, entonces vamos a abordar esta sección viendo dos aspectos, ¿ok? Dos aspectos que son motivados por dos atributos maravillosos de Dios, que son los que llevan por nombre el título de este mensaje: su bondad y su amor. Vamos a ver dos cosas que se plantean acá, que son producto de su bondad y su amor, de la bondad y el amor de nuestro Dios. Y como a veces me gusta hacer esto, porque cuando uno lee las cartas de Pablo, yo a veces las entiendo mejor si las leo al revés, porque a veces como que empiezan las ideas al revés. Y quisiera empezar a partir del verso 3 y luego nos vamos a devolver a los primeros dos versos. Pero lo primero que Dios hizo por su bondad y su amor es lo que dice el verso 4 y 5. Cuando se manifestó la bondad de Dios y su amor para con los hombres, ¿qué hizo? ¿Qué dice ahí? Nos salvó. Nos salvó. La salvación que vino a nuestra vida es producto, es resultado del amor y de la bondad de nuestro Dios. ¿De qué nos salvó? Tal vez sería la primera pregunta. Bueno, del castigo, de la ira que habríamos de recibir como justa paga por nuestro pecado, de eso nos salvó. Nos liberó de eso, nos liberó de la esclavitud al pecado en la que vivíamos. Vean el verso 3 que estábamos leyendo. ¿Cómo éramos? ¿Quiénes éramos? ¿Qué nos caracterizaba antes de que Él nos salvara? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de nuestros propios deseos, esclavos de nuestros deleites. ¿Cómo vivíamos? Dice, malicia, en envidias. Y esta palabra que sigue es muy fuerte, éramos aborrecibles. O sea, éramos dignos de ser odiados, aborrecidos, despreciados, desechados. Eso es lo que nos caracterizaba. Y repartíamos eso a todo mundo. Yo, siendo digno de ser aborrecido, aborrecía también a otros, odiaba a otros. Pero la bondad de Dios y su amor llegó a nuestra vida y nos salvó. Y nos salvó, dice el mismo verso 5, no por alguna obra nuestra que fuese justa, que nos diera el mérito, que pudiésemos merecer esa salvación. Dice, nos salvó no por obras de justicia que hubiésemos hecho. Entonces, no lo hizo por nuestras obras de justicia, lo hizo por su amor y por su bondad. Y dice también el verso 5 que lo hizo por su misericordia. Por su misericordia. Y sigue diciendo, ahora la pregunta es, ¿de qué manera lo hizo? O más bien, lo que el texto sigue explicándonos es, ¿de qué manera lo hizo? Ya nos dijo las razones, su amor, su bondad y su misericordia. Y ahora lo que va a decirnos es, ¿a través de qué usó para salvarnos? ¿Qué medios usó? ¿De qué manera nos salvó? Y la primera está en ese verso 5 que dice esto, por el lavamiento de la regeneración. Regenerar significa nacer de nuevo, volver a nacer. Entonces la gran pregunta que surge es, ¿cómo es que alguien puede nacer de nuevo? Es una expresión que escuchamos muchísimo y tal vez no entendemos tanto como escuchamos. Y tal vez hay muchas preguntas acerca de eso de nacer de nuevo, de qué es eso y la regeneración. Es una pregunta tan difícil de responder
y tan difícil de comprender que el mismo Nicodemo, que era uno de los más respetados maestros de la ley en Israel, no logró descifrar cuando Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo. Pero a la misma vez, este concepto, esta idea de nacer de nuevo, es una verdad tan fundamental y tan esencial en la vida del creyente, que Jesús, cuando Nicodemo le muestra lo incomprensible que era para él esto, le dice: usted es un maestro de Israel y no lo entiende. De alguna manera estaba Jesús dando por sentado que todo creyente debería comprender qué significa nacer de nuevo. Y es paradójico que por un lado sea tan complicado que un maestro no lo comprendía, y por otro lado deba ser tan esencial que todos deberíamos saber de qué se trata: nacer de nuevo. Ahora, vayamos al capítulo 3 de Juan, que es donde está esta conversación de Jesús con Nicodemo, y tratemos de entender algunas cosas de acá. Juan capítulo 3. Dice el verso 1: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, que era un principal entre los judíos, que vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús le respondió y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es carne, lo que es nacido del Espíritu es espíritu. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero ni sabes de dónde viene ni sabes a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le respondió y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Ok. ¿Por qué es esencial nacer de nuevo? ¿Por qué es tan importante eso? ¿Por qué debería ser tan básico de comprender y de experimentar en la vida de todo creyente? En el verso 3 y en el verso 5 hay dos cosas que Jesús expresa. Jesús dice que quien no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y en el verso 5 dice que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, si no nacemos de nuevo, ni vemos ni entramos al reino de los cielos. Y esa sencillamente es la razón por la que todos deberíamos haber nacido de nuevo, porque si no, no tendremos parte, no tendremos herencia en el reino de los cielos, ni siquiera lo podremos ver ni entender. Ambas cosas se dan en el Espíritu. El reino de los cielos, ver el reino de los cielos y entrar al reino de los cielos son cosas que suceden en el Espíritu. Vea muy bien este verso 6, Jesús le dice: lo que nació de la carne es carne, lo que nació del Espíritu es espíritu. Las cosas que son del Espíritu, dice Pablo a los Corintios, no las pueden percibir los que son naturales, solo los que son espirituales. Y los que son espirituales lo son porque han nacido de nuevo, porque han nacido del Espíritu. ¿Ok? Entonces, es imposible ver y entrar al reino de los cielos sin haber nacido de nuevo. Es imposible comprender las cosas del reino de Dios a menos que se cuente con una nueva naturaleza, una que no es de la carne, sino que es del Espíritu. Una naturaleza divina, una naturaleza celestial, una naturaleza nueva dada por Dios. Escuche esto: todos sobre esta tierra nacemos una vez. Todos hemos nacido de la carne. Y Nicodemo, este es el nacimiento que comprendía solamente, el natural, el que tiene todo niño o niña que sale del vientre de una mujer. Eso es nacer de la carne, eso es nacer naturalmente. Todos tenemos ese nacimiento, pero no todos tienen un nuevo nacimiento, no todos tienen un segundo nacimiento.
no todos experimentan el nacer del Espíritu. Todos hemos nacido de la carne, todos salimos del vientre de una mujer, pero no todos podremos haber experimentado el nacimiento de Dios, el nacimiento del Espíritu, el haber nacido de lo celestial, de lo divino. Eso no lo experimentas todos. Entonces la pregunta es, ¿quiénes entonces sí tienen este nuevo nacimiento? ¿Cómo puede alguien, la misma pregunta de Nicodemo, cómo puede alguien nacer de nuevo? ¿Cómo puedo yo, que salí del vientre de una mujer, y él sin comprender lo espiritual, decir, volver a meterme al vientre de mi madre siendo viejo? Jesús le dice, no, usted no me entiende, yo no estoy hablando de eso. Usted me está hablando de cosas de la carne, de cosas naturales, pero yo le estoy hablando de cosas espirituales. Usted que es un maestro no entiende estas cosas espirituales. ¿Cómo puede un hombre, una mujer nacer de nuevo? ¿Qué puede o qué debe hacer una persona para que esto le pase? Puede haber alguien que no haya experimentado el nuevo nacimiento y se pregunte y desee y anhele y diga, bueno, yo quisiera eso. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? Devolvámonos al capítulo 1 de Juan. Dale vuelta ahí a la página para ver si logramos responder esto. Juan 1, verso 11 hasta el 13 dice, hablando de la venida de Jesús a la tierra, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales, los hijos de Dios, no son engendrados de sangre, no son engendrados por la voluntad de la carne, no son engendrados por la voluntad de un varón, sino ¿de quién? De Dios. Nos muestra que quienes nacen de nuevo, ese nuevo nacimiento no es producto de la voluntad humana, de la sangre, de la carne, del varón. No es ese nacimiento natural. El convertirse en un hijo de Dios no tiene que ver con haber salido del vientre de una mujer, sino que el acto de nacer de nuevo, de ser hecho un hijo de Dios, es algo que se debe a un acto que es propio de la voluntad de Dios. Así es como termina el verso 13. Los que nacen de Dios, los que son hijos de Dios, no lo son porque haya una voluntad humana que así lo desee, sino que es la voluntad de Dios la que así lo determina. Es decir, se debe al deseo de Dios. El nuevo nacimiento es un acto que está en manos de la absoluta soberanía de Dios. En otras palabras, respondiendo a la pregunta de aquel que quisiera y anhela nacer de nuevo, no hay nada que el hombre pueda hacer para nacer de nuevo. No hay nada. No hay nada. Yo puedo desear y querer, pero no puedo hacer nada. Eso es un acto divino. Eso es un acto del cielo. Eso es un acto que viene de la voluntad de Dios. Es un milagro que solamente Dios puede obrar y lo hacen aquellos que Él desea hacer. Nacer de nuevo. Entonces, ¿por qué dice en el verso anterior que a los que creen y a los que le reciben son esos los que pueden convertirse en hijos de Dios? Bueno, por eso mismo, porque nacieron de Él, porque nacieron del Espíritu, ya son sus hijos, y por ser sus hijos es que pueden responder y decir, creo, lo recibo. ¿Cómo no van a creer en Él y a recibirlo si Él es su Padre? Si nacieron de Él. Digámoslo de esta manera, eso tal vez es una idea rara, pero del vientre de Dios, si quisiera ponerle una figura que se parezca a la del vientre de la mujer, nacieron del Espíritu, nacieron de Dios, son de Él, le pertenecen a Él. Entonces, sin un nuevo nacimiento es imposible ver a un Dios que se manifiesta en un plano que es espiritual, no natural.
Por ende, sería imposible creer y aceptar a ese Dios sin antes haber sido regenerados o sin antes haber nacido de nuevo y haber nacido del Espíritu. ¿Okay? Volvamos a Tito, al capítulo 3 de Tito. Lo primero que Dios usó para salvarnos fue esto, la regeneración, el nuevo nacimiento, el acto soberano y divino que Él tuvo de salvarnos producto de su amor y de su bondad y de su misericordia. Y hay un segundo elemento que está ahí en el versículo 5. Dice, por el lavamiento de la regeneración y, esto es lo segundo, por la renovación en el Espíritu Santo. Espíritu que derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Al hacernos nacer de nuevo, escúcheme esto, es muy importante. Cuando Dios nos hace nacer del Espíritu, cuando Dios nos hace nacer de nuevo, pone dentro de nosotros su Espíritu. No todas las personas en esta tierra poseen y han recibido el Espíritu de Dios. Los que se quedaron en el nacimiento carnal, natural de su madre, no tienen el Espíritu de Dios, a menos que Dios les haya hecho nacer de nuevo. Cuando Dios nos hace nacer de nuevo, pone en nosotros, deposita en nosotros su Espíritu. Pero vea lo hermoso de esto, no solo lo pone en nosotros, lo derrama abundantemente, es lo que dice ahí. Verso 6, derramó su Espíritu en nosotros abundantemente. Es decir, nos llenó de Él. Dios nos llenó de sí mismo. Dios derramó su Espíritu en nosotros y nos hizo llenar de Él. ¿Sí? Ahora, tener su Espíritu en nosotros nos permite dos cosas que están en el verso 5 y en el verso 7. Número 1, permite la renovación de nuestras vidas. ¿De qué se trata eso? Renovar nuestra manera de pensar. Veamos lo que dice Efesios capítulo 4 para poder comprender un poco mejor esto. Efesios 4, dice el verso 22, Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. Ese viejo hombre está viciado conforme a deseos engañosos. Verso 23, renuévense en el espíritu de su mente y vístanse de un nuevo hombre, uno que es creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Y los versos que siguen hasta el verso 32 vienen hablando de una sustitución, de un intercambio de actitudes y de formas de pensar. Dice, el que robaba ya no robe, ahora trabaje para que tenga que compartir. El que mentía ya no mienta, ahora hable con la verdad. Entonces habla de un ejemplo claro de cómo despojarse de aquello que fui, de aquella lista que vimos en el verso 3 de Tito, extraviados, viviendo en deseos, etc. Y ahora, ¿qué debo abrazar? Ahora, ¿qué debo creer? Ahora, ¿cómo debo pensar? Eso es lo que hace el Espíritu que Dios puso en nosotros, transformar nuestra manera de pensar y darnos la capacidad de actuar conforme a esa nueva manera de pensar. Esa es, volviendo a Tito, la renovación del Espíritu en el Espíritu Santo de la que está hablando este verso 5. Ahora, esta renovación involucra un acto intencional de parte nuestra de descubrir cómo es que Dios quiere que yo piense. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo descubro cuál es la manera en la que Dios quiere que yo piense? ¿Ah? Muy sencillo, ¿no? En este libro está la forma en la que Dios piensa. Para yo saber cómo piensa Dios, debo entender, debo leer, debo estudiar, debo preguntarme cómo es que Dios piensa. Porque antes de este nuevo nacimiento, nosotros ignoramos la manera en la que Dios piensa y los deseos que hay en el corazón de Dios. Pero es su palabra la que manifiesta la forma en la que Él piensa, los deseos que hay en el corazón de Dios, quién es Dios y quién soy yo, todo eso está ahí. Entonces yo
tengo parte en esto. ¿Cuál es mi parte? Buscar, comprender y aprender cómo es que Dios piensa. Y teniendo ya su espíritu, una vez que yo entiendo cómo Dios piensa, qué es lo que Dios espera de mí, estoy también capacitado para actuar de esa manera en la que Dios espera que yo actúe. Porque su espíritu está en mí. Porque lo ha derramado sobre mí. Porque al salvarme y haber depositado en mí su espíritu, me da también la capacidad de vivir de esa manera que Él desea que yo viva. ¿Ven? Y lo segundo que produce tener su espíritu en nosotros está en el verso 7. ¿Para qué derramó abundantemente su espíritu en nosotros? Para que fuésemos justificados por su gracia, para que viniéramos a heredar la esperanza de la vida eterna. Es decir, ¿para qué lo hizo? Para darnos una seguridad, una certeza de que vamos a heredar la vida eterna. Su espíritu en nosotros es la prenda, es la garantía. Efesios 1 usa esta palabra arras. Es la garantía de que le pertenecemos a Él. Dios pone en nosotros su espíritu para poner un sello y decir: este es mío, este me pertenece. Y el que sea mío y me pertenezca implica que un día estará conmigo en los cielos. Cantábamos ahora: en tu casa, Dios, hay un sitio para mí. Jesús dijo: en la casa del Padre hay muchas habitaciones. Voy a ir a prepararles un lugar a ustedes, para que ahí donde yo voy a estar, también ustedes estén. Aquellos que tienen el Espíritu de Dios, aquellos en quienes Dios ha derramado su Espíritu, aquellos a quien Dios ha hecho nacer de nuevo, son los que estarán un día en esas moradas celestiales. Entonces Él derrama su Espíritu para darnos esa seguridad de vida eterna. Es la forma, si quisiéramos verlo así, en la que Dios empeña su palabra para garantizarle salvación a aquellos que han sido sellados con ese Espíritu Santo. Amén. Ahora volvamos al verso 1 y 2. Y también el 3. Este 3 está repartido para los dos lados. Por su amor y su bondad, dijimos, nos salvó. Y por su amor y su bondad, desea también salvar a otros más. La salvación de Dios no se quedó aquí, en los que hoy son salvos. Dios sigue cada día salvando gente alrededor del mundo. Dios sigue cada día añadiendo gente a esa lista de personas que un día estarán en el cielo. Nuestra conducta, nuestro testimonio, los buenos deseos y las acciones que en nosotros han sido despertados por Dios no son algo que debe reservarse solamente para los hermanos de la iglesia. Por el contrario, todo esto nuevo que Dios trajo a nuestras vidas, el amor que puso en nosotros, la gracia que nos dio, los dones que depositó en nosotros, deben ser extendidos hacia todos los hombres. Deben ser compartidos hacia todas las personas, dentro y fuera de la iglesia. Y esto es lo que plantea esta sección que está al inicio. Nos muestra una serie de imperativos civiles que estamos llamados a cumplir. Es decir, de alguna manera nos habla de la deuda que tenemos con la sociedad y con el mundo. Tenemos una deuda con la sociedad y con el mundo. Como creyentes, tenemos una tarea, tenemos una misión, tenemos un trabajo que Jesús encomendó al irse de esta tierra. Vayan, prediquen, hagan discípulos. No podemos saltarnos eso. No podemos obviar eso. No podemos pensar que la vida de cristianos es solo adentro de la iglesia. Tenemos una deuda con la sociedad en la que nos toca vivir. Tenemos una deuda con las autoridades que nos rigen, con todas las personas en general que nos rodean. Tenemos una deuda. Analicemos estos imperativos, estas órdenes, estas acciones puntuales que se esperan de parte nuestra como creyentes que están en relación con nuestro entorno fuera de la iglesia. Quisiera pedirle que piense hacia afuera de la iglesia, porque este texto nos habla hacia afuera de la iglesia.
Pensemos hacia afuera, ya no en mi hermano, ya no en mi prójimo cercano, ya no en el que se reúne aquí conmigo, ya no en mi familia, en la familia de mi casa, sino en el que no es creyente, en el que está afuera, en el que piensa diferente a mí, en el que yo le caigo mal, en el que me odia por ser cristiano, en el gobierno o en los gobiernos que son contrarios a la fe. En todo ese entorno es el que estamos hablando. Recuerde que cuando se escribe el Nuevo Testamento hay un imperio que está reinando, que es el imperio de Roma, que gobierna, es un imperio pagano, que gobierna todos los lugares cercanos a Jerusalén y toda esta zona y esta isla de Creta también. Y el imperio romano no es cristiano. Y el imperio romano tiene leyes contrarias a la fe. Y estos creyentes están dentro de ese régimen de gobierno. Y en medio de ese contexto, Pablo le dice a Tito, recuérdele a la iglesia, es decir, ya lo sabían, recuérdeles que tienen que sujetarse a los gobernantes. Aquí entramos ya en algo incómodo, ¿no? En un conflicto. ¿Cuál es la instrucción? Sujétense a las autoridades políticas que están sobre ustedes. Recuérdeles que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades. Sujeción. Segundo, ¿qué dice ahí? Obediencia a las leyes y a los representantes de esas leyes también. Que obedezcan. Pero hay una salvedad que tenemos que aclarar. Cuando las leyes civiles, cuando las leyes de los países, de los estados, de los gobiernos se oponen a los mandamientos explícitos de Dios, estamos en la obediencia, estamos en el deber más bien de desobedecer esas leyes. Pero en el tanto esas leyes que nos rigen, que son diferentes en cada país y en algunos casos, en otros países, en cada estado hay leyes diferentes también, estamos obligados, llamados como creyentes a obedecerlas, a respetarlas, a cumplirlas. El hecho de que yo sea creyente no me exime de la responsabilidad de vivir de acuerdo a las leyes que rigen en el lugar donde yo viva. Todo lo contrario, como creyentes deberíamos ser un modelo para la sociedad de obediencia, de sujeción. Que no se diga que es el cristiano el que nunca obedece las leyes. Que no se diga que es el cristiano el que cree que puede brincárselas. Eso sería una vergüenza para el evangelio. Por eso es que Pablo le dice a Tito, recuérdeles que deben sujetarse a esas leyes, a esas autoridades y deben obedecer. ¿Okay? Con la salvedad que hablamos. Verso 1 sigue diciendo, además de sujeción y obediencia, dice que estén dispuestos a toda buena obra, que muestren disposición a colaborar con las iniciativas de bien público. Esas buenas obras para las que debemos estar preparados son esas mismas de las que habla Efesios, que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es que esas obras le muestran al mundo quién es el Dios en el que nosotros hemos creído. Cuando vivimos de esta manera, le mostramos al mundo quién es ese Dios. Cuando nuestras buenas obras no se limitan a la iglesia, sino que van fuera de ella, le estamos mostrando al mundo quién es ese Dios. En este momento hay un conflicto grande climático en la zona norte del país, si no me equivoco, y otros más, pero generalmente lo fuerte golpea en esa zona, en Guanacaste en este momento. Y hay todo un dilema político en el que estamos inmersos y que si la ayuda del Salvador sí o no y todo eso que ustedes escucharon en noticias posiblemente. Y en medio de ello hay un montón de iglesias, incluida la nuestra, hay un montón de iglesias que están manifestando a esa zona, a esa población, a esas personas donde hay creyentes y no hay creyentes. ¿Qué es lo que hace Dios en su gracia? Y enviar provisión para ellos y ayudarles en este momento difícil. ¿Lo hacemos porque son cristianos algunos? No. No es esa la razón que nos debe mover. Haya o no haya cristianos, es que estamos mostrando quién es un Dios misericordioso
al que no cree y al que cree también. Esas son las buenas obras que nos deben caracterizar, ¿sí? Bien social, es parte de lo que nos toca hacer. No es lo más importante, no es eso lo que evangeliza al mundo, pero de pronto abre la puerta para que alguien quiera buscar a ese Dios que está moviendo a estas personas que ni saben quién soy yo, ayudarme en mi momento de debilidad, de fragilidad, en el momento de la desgracia, en el momento de la necesidad. Entonces, la manera en la que el mundo nos ve determina la manera en la que ven a nuestro Dios. Sigamos leyendo. Dice el verso 2. El verso 1 habla de esas instrucciones hacia la sociedad y el gobierno. El verso 2 es mucho más amplio y nos habla de cómo deberíamos mostrarnos de manera general al mundo, a quien quiera que sea, que esté a nuestro alrededor. Dice el verso 2, que a nadie difamen o a nadie injurien y que no sean pendencieros. Difamar, injuriar, quiere decir desacreditar, denigrar, tener en poca estima a alguien. Y lo que está diciendo esta instrucción es: no denigren a nadie, no desacrediten a nadie, no tengan en poca estima a nadie, sea cristiano o no sea cristiano, ame a Dios o aborrezca a Dios. No denigren a nadie, no traten mal a nadie, a nadie. ¿Qué tan común es que nos sintamos en el derecho de hablar mal y de sentir rechazo y desprecio por un vecino, por un compañero, por un familiar, por el simple hecho de que ellos no conozcan al Dios que nosotros conocimos? ¿Qué tan común es que yo piense que estoy en el derecho de sentir y pensar así de alguien que no es creyente? ¿Qué tan común es que yo piense así y sienta eso por alguien que rechaza a Dios o se niega a creer en Dios o se burla de ese Dios en el que yo creo? Cuidado. Cuidado, nuestro corazón puede estarse olvidando de tener y de mostrar la misericordia que un día recibí yo de una manera inmerecida. No se nos puede olvidar, como el verso 3 nos recuerda, y es la razón por la que nos llama a no difamar, a no injuriar, a no tratar mal, a no odiar a otros, y nos dice: porque usted también estaba en esa lista, no se le olvide. Porque usted y yo estábamos en la lista de los rebeldes, de los que no amaban a Dios, de los que no obedecían a Dios, de los que no les importaba nada a Dios, de los que vivían como querían. Usted y yo estábamos en esa lista. Y el recordatorio de Pablo es: usted también estaba ahí. ¿Qué le hace pensar a la iglesia? O le puede hacer pensar, no estoy afirmando esto, ¿qué le puede hacer pensar a alguien en la iglesia que tiene el derecho de sentir odio y aborrecimiento por aquel que no es creyente? ¿Qué nos puede hacer pensar que tenemos el derecho de tratar mal y de hablar mal de alguien que no es creyente? Y este texto nos censura hacer eso. No lo haga, porque acuérdese que usted estaba ahí. No lo haga, porque recuerde que estando usted ahí, la misericordia de Dios, su amor y su bondad le alcanzaron. Y Dios desea alcanzar a muchos más de esa misma manera. Pero si nuestra actitud hacia el mundo, hacia el no creyente, es de desprecio, de rechazo, de exclusión, de menosprecio, de tenerles en poco, ¿cómo vamos a lograr que ellos quieran, si tan siquiera, tener el deseo de escuchar acerca de ese Dios? Cuidado, nuestro corazón se está olvidando de tener misericordia. Cuidado, nos estamos convirtiendo en jueces sin misericordia. Dice el verso 2, que no sean pendencieros. El pendenciero es el que le gusta la disputa,
la polémica, el que le gusta el conflicto, la discusión, a quien le gusta la pelea, a quien le gusta esa intriga. ¿Qué tanto de eso se refleja en nuestras vidas? ¿Qué tanto estoy dado a buscar eso? Y muchas veces, tal vez movido por un orgullo que lo que busca es demostrarle a cualquier otro, cristiano o no, que yo sé, que yo tengo la razón, que yo he tenido el conocimiento, que el Dios que yo tengo me hace a mí ver la vida como debe ser y usted no la ve así. ¿Qué tanto estamos siendo movidos por esa actitud en nuestro corazón? Y nuevamente, olvidándonos de la misericordia. Y ojo lo que sigue, porque lo primero que hace es decir, no se comporten de esta manera, no sean pendencieros, no difamen, no traten mal a nadie, no tengan a nadie en poco. Por el contrario, es lo que sigue diciendo ahora, ¿cómo sí deberíamos ser? En contraposición a estas conductas que está censurando, nos llama a reflejar, ¿qué? Amabilidad. ¿Para los hermanos de la iglesia? No solo para ellos. Dice, sean amables y muestren mansedumbre. ¿A quién? A todos los hombres. A todos los hombres, sin hacer acepción de personas, sin discriminar a este sí y a este no, sin importar diferencias políticas, sin importar diferencias de clase social, sin importar diferencias económicas, sin importar diferencias culturales, sin importar diferencias morales, sin importar diferencias ideológicas, sin importar nada, sin diferencias de ningún tipo. Sean amables con todos, muestren mansedumbre hacia todos los hombres. Esa mansedumbre en contraposición al pendenciero y pleitero del que está hablando aquí, ¿no? Si Dios no hace acepción de personas, ¿qué nos hace pensar que nosotros sí podemos o debemos hacerlo? Si Dios hace llover sobre el justo y sobre el injusto, ¿quién soy yo para negarle la ayuda o el amor a alguien solamente porque no pertenece a la familia de la fe? ¿En qué me estoy pareciendo a Dios? Por eso Jesús en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, dice, amen a los que los odian, oren por los que los persiguen, para que sean como su Padre celestial. Porque, dice Jesús, amar a quienes los aman, eso lo hace cualquiera. Bendecir al que me bendice, eso lo hace cualquiera. Naturalmente respondemos así. Pero responder pagando bien por mal es algo que hacen los hijos de Dios, porque muestran el carácter de Dios, quien nos pagó con amor y bondad y misericordia nuestra maldad y nuestro pecado hacia Él. ¿Quién sabe si al abrirle la mano y el corazón a alguien que no conoce a Dios, eso sea una llave que abra la puerta para que esa persona crea? Preguntémosle a hombres como Richard Gurbrand, el fundador de La Voz de los Mártires, que nos compartió ahora Licenia. Preguntémosle a hombres como él, torturado por su fe durante años, encarcelado por parte de un gobierno comunista. Preguntémosle el resultado de haber tratado a los que lo encarcelaban y lo perseguían y lo torturaban con amor. Preguntémosle el resultado. Parte de lo que cuenta Richard Gurbrand es que uno de sus torturadores lo veía orando en su celda, y este hombre le insistía y le preguntaba: ¿por qué es que usted sigue creyendo en ese Dios? ¿Qué es lo que gana? ¿Qué es lo que usted está haciendo? Y Richard le dice: estoy orando por usted. Ay, hermano, yo no sé si él se convirtió o no, pero muchos de esos perseguidores han descubierto quién es Dios por actos como ese.
Richard hubiese podido hacer lo que un día hicieron los hijos del trueno. ¿Qué? Oramos para que caiga fuego del cielo sobre los samaritanos. Ay, hermano, qué corazón, por Dios. Los discípulos de Jesús. Y Jesús le dice: ¿Usted qué le pasa? Usted no sabe ni de qué espíritu es usted. ¿Cómo decir eso? ¿Cómo puede en el corazón de un creyente existir ese pensar? Ah, no, como ese no es de destruyamos, lo que le caiga un rayo y lo parta, que es impío, y así nos expresamos: es impío, es hijo del diablo, como con un deleite y un disfrute, decir: es un hijo del diablo, yo soy un hijo de Dios. Con un orgullo y una soberbia triste. ¿Cómo estamos manifestando quién es ese Dios que a nosotros nos mostró gracia, bondad, amor y misericordia, si actuamos de esa manera? Veamos lo que Pablo le dijo a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Dice el verso 24: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, lo mismo que estamos leyendo en Tito, sino amable para con todos, otra vez, apto para enseñar, sufrido. Ve al verso 25: que con mansedumbre, nuevamente lo que vimos también en Tito, que con una actitud de mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda, a esos que se oponen, les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Nuestro trato amable, nuestras palabras, nuestro corazón manso hacia los que no son creyentes, hacia los que se oponen a la fe, podría ser la llave que abra la puerta del corazón de alguien que cuando vea nuestras vidas, nuestra conducta, la intención de nuestro corazón, ese alguien se pregunte: ¿quién es ese Dios en el que esta persona cree? Estoy seguro que el carcelero fue torturado en su mente diciendo: ¿quién es el Dios de este hombre que yo le pego y lo hago sufrir y lo maltrato y dice que me ama y está orando por mí? ¿Quién es el Dios que él tiene? ¿Por qué lo hace pensar y actuar así? Puede ser que la intriga que les generemos con nuestra conducta sea tal que eso les acerque a estas personas a escuchar en una oportunidad concreta el Evangelio con un corazón dispuesto, no como algo que rechaza de entrada, sino que la conducta que ha visto en nosotros le haga decir: no, tengo que escuchar, tengo que saber qué es lo que está aprendiendo, qué está oyendo, qué está esta persona entendiendo que lo hace ser como es. Puede ser que le generemos tal intriga que un día se acerque a cualquier iglesia o busque un canal de televisión cristiano o una predicación o busque una Biblia y empiece a leer porque dice: tengo que saber qué es lo que pasa en la vida de esa persona, y tenga una oportunidad concreta de escuchar con disposición en su corazón el mensaje del Evangelio. Y tal vez Dios en su gracia, como dice aquí Pablo a Timoteo, tal vez Dios en su gracia le conceda a esa persona la oportunidad de arrepentirse y venir a Él para salvarse. Pero ¿dónde puede que nazca todo eso? En nuestra conducta amable y mansa hacia el no creyente. El trato que estemos dando al no creyente, al opresor, bueno, en el caso de la iglesia perseguida, en nuestro caso al que se burla o rechaza al Dios en el que creemos, la actitud que mostremos para con las autoridades civiles, políticas, el gobierno, sus leyes, eso evidencia si realmente estamos conscientes de cuál fue nuestra condición antes de ser salvados. Si es que no nos hemos olvidado que Dios cambió esa condición por su amor y por su bondad hacia nosotros. Qué rápido y qué fácil podríamos caer en la trampa de olvidarnos. Y recuerde la constante advertencia de Dios al pueblo de Israel en el Deuteronomio que estamos estudiando: no se olviden
Guarden en su corazón estas leyes, pónganlas por obra, no se olviden de lo que les estoy enseñando. Pero qué fácil podemos caer en esa trampa de olvidarnos de dónde nos sacó el Señor. Y qué fácil podemos caer en ser insensibles, indiferentes ante la condición de muerte, de pecado, de condenación en la que muchos de los que nos rodean hoy se encuentran, de la misma manera en la que nosotros estuvimos hace un tiempo. Qué fácil podríamos volvernos insensibles ante esta necesidad. Qué fácil podríamos pasar por alto que nosotros un día estuvimos en su lugar. Recordemos que Pablo a Timoteo en una de sus 2 cartas le hizo ver que el deseo de Dios es que todos los hombres se salven. Sabemos que no todos se van a salvar, pero el deseo de Dios es que todos los hombres se salven. ¿Cuál es el nuestro? ¿Cuál es el nuestro? ¿Qué tanto nuestro corazón está manifestando ese deseo que hay en el corazón de Dios de que otros vengan a salvarse y conozcan al Dios que conocemos? ¿Qué tanto lo estamos mostrando con nuestra conducta hacia la sociedad? ¿Será que nos hemos conformado con haber nosotros recibido el pan teniendo a mi lado el mendigo que lo necesita y yo me lo estoy comiendo solo y a él no me importa? ¿Se me olvidó que estuve también en esa condición de mendigo necesitado del pan que hoy estoy disfrutando? ¿Será que nuestro corazón se ha endurecido y nos muestra que solo velamos por nuestros propios intereses y que nos hemos olvidado de la misericordia y del amor por el perdido que Dios mismo ha manifestado y que un día nos manifestó a nosotros también? Cuidado, caemos en la trampa de pensar que las buenas obras que nos deben caracterizar como un pueblo escogido y llamado y santificado y purificado por Dios, cuidado, caemos en la trampa de pensar que esas buenas obras solamente son para los que son creyentes. Dios desea usar todo aquello en lo que nos ha convertido a nosotros para alcanzar a quienes hoy están perdidos, muertos en sus delitos y pecados como un día lo estuvimos nosotros. No porque haya algo bueno en todos ellos, como tampoco lo había en nosotros, sino porque Él, en su bondad y su amor, quiere también manifestar su gracia a muchos otros que hoy no la han recibido. Amén. Póngase de pie esta mañana y oramos.